Ya, ya ahora sí. Entonces, chicos, hoy como les comentaba, vamos a ver el tema 10, que sería luxaciones, esguinces y fracturas. Eh, Primero vamos a ver la parte anatómica, ¿no? ¿Qué es una articulación? ¿Qué es un tendón? ¿Y qué es un ligamento? Para después saber un poco más eh, qué es, pues, porque, a ver, las fracturas, los esguinces y las luxaciones se dan en zonas específicas y dañan zonas específicas. Entonces, si nosotros no sabemos esta parte anatómica, entonces no vamos a entender muy bien eh, cada una de estas de estos esguinces, luxaciones y fracturas, ¿no? Entonces vamos a empezar primero definiendo qué es una articulación. La articulación va a ser básicamente la unión que hay entre dos huesos. O sea, por ejemplo, entre dos o más huesos. Por ejemplo, en el hombro tenemos una articulación muy importante. En la cadera también tenemos una articulación importante. El codo es una articulación. ¿Y para qué? ¿Para qué sirven las articulaciones? Para que te puedas movilizar, básicamente, ¿no? Entonces aquí dice que es la unión entre dos huesos, que pueden ser en realidad más, y que sirven para producir movimiento, ¿no? Pueden producir movimiento, proporcionan elasticidad y plasticidad al cuerpo. Pero la articulación simplemente es la unión, solo la unión. ¿Qué es lo que forma en realidad a la articulación y que ayuda a que la articulación se forme? Los ligamentos. Estos ligamentos, que como podemos ver en esta imagen, van por esta parte de acá, está por fuera, es lo que va a ayudar a estabilizar una articulación. Porque la articulación simplemente es que yo tengo un hueso aquí y este hueso se encaja con este hueso y ya forma una articulación. Pero ¿qué va a estabilizar a esa articulación? Los ligamentos y los tendones, ¿no? Sobre los ligamentos, sobre todo. Los ligamentos van a venir por encima, por encima, por encima, y eso es lo que va a reforzar a la articulación. Eh, Aquí nos dice que unen los huesos que forman una articulación, ¿no? La va a sostener y va a limitar sus movimientos. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar más adelante sobre las luxaciones, que las luxaciones suceden cuando, a ver, por ejemplo, en tu hombro, aquí está el húmero, para acá está, ya se forma la articulación del hombro y luego se sale, ¿no? Se sale. Entonces, para que no se salga, justamente están los ligamentos, porque yo puedo hacer esto y mi hombro no se va a salir. O bueno, la cabeza del húmero no se va a salir. Pero ¿qué pasa si no tuviera los ligamentos? Entonces, ¡pop!, se va a salir y va a sufrir una luxación. ¿Ya? Entonces, para eso es que sirven los ligamentos, para estabilizar a las articulaciones. Ahora, ¿qué son los tendones? En realidad, miren, nosotros vamos a tener por acá un músculo, un musculito. Y este músculo, mientras se vaya más hacia los costados, por ejemplo, va a empezar a formar como una fascia, ¿ya? Y que al final va a terminar en tendón. O sea, el músculo en realidad tiene dos partes, ¿no? Una parte que es muscular en sí y la otra parte que es tendinosa. Entonces, este tendón que se va a formar va a ayudar ¿para qué? Porque el tendón es el que después va a llegar hasta el hueso y ahí es donde se va a insertar este músculo, ¿ya? Entonces, este, estos tendones van a llegar y ¿a quién se va a unir? Aquí, se va a unir al hueso. Entonces, ¿para qué van a servir los tendones? Para unir a los músculos con los huesos, ¿ya? Y van a transmitir la fuerza de contracción muscular para producir el movimiento, ¿no? Pero lo que más nos interesa aquí son tres cosas: que las articulaciones unen huesos, que los ligamentos hacen que esa unión, esa articulación se refuerce para que no sucedan luxaciones seguidas, y los tendones unen hueso con músculo. Eso es lo principal que deben aprenderse aquí. ¿Quedó claro, chicos? Ya, muy bien. Gracias para los que están respondiendo.
Ahora, vamos a ver las lesiones, ¿no? Las lesiones que pueden ocurrir a nivel del tendón, a nivel de las articulaciones, de los ligamentos, vamos a tener en cuenta ciertas cosas para este tipo de lesiones. Estas van a ser dolorosas, suelen ser dolorosas dependiendo el grado de lesión al que hayamos llegado, porque un esguince, por ejemplo, de grado 1 no es el mismo que uno de grado 3, por ejemplo, ¿no? Entonces sí van a ser dolorosas dependiendo del grado al que se ha llegado, pero mayormente no son mortales. Un esguince no te lleva hasta la muerte. Eso sí, no son mayormente mortales porque las fracturas, por ejemplo, de cadera sí son mortales, porque ya habíamos hablado de que, por ejemplo, las fracturas de cadera llevan a una hemorragia grado 4, ¿no? Entonces ahí sí podría ser mortal. Pero como estamos hablando más que nada de, no sé, una fractura de húmero o una fractura o un esguince grado 2, una luxación, entonces no llegan a ser mortales en este contexto, ¿no? Pueden causar incapacidad porque a veces por una mala praxis de repente de estas lesiones o porque simplemente no se le dio la atención adecuada, el paciente no vino a tiempo al hospital para hacerle la curación o el tratamiento respectivo, entonces puede causarle algún tipo de incapacidad al paciente, ¿no? Son difíciles de distinguir, ¿no? Son difíciles de distinguir, yo no puedo, como todas causan dolor, entonces yo no puedo distinguir si es una fractura o si es una luxación o si es un esguince o si incluso es un desgarro. Entonces, como se confunden tanto porque todas presentan hematoma, todas presentan dolor, no vas a poder moverte dependiendo el grado. Entonces, como todas tienen síntomas similares, entonces van a ser difíciles de distinguir. Así que vamos a tratarlas a todas como si fueran fracturas. ¿Por qué? Porque la fractura es lo más grave. Entonces, los cuidados que se van a tener van a ser muchos más, ¿cómo decirlo? Vamos a tener más cuidado, ¿no? Entonces, si no estás seguro de qué es lo que ha sucedido, o sea, no estamos seguros de si es un esguince, un desgarro, una luxación, etcétera, entonces lo vamos a tratar como una fractura. Esto acuérdense porque les puede venir o en pasito o en su examen. Y dentro de las lesiones, pues vamos a encontrar las fracturas, los esguinces y los desgarros, y aquí faltan las luxaciones. Las luxaciones. Y de aquí vamos a ir desglosando cada una de estas lesiones. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar hablando sobre los esguinces. Los esguinces van a ser lesiones de los ligamentos. Aquí vamos a colocar lesión de ligamentos. ¿Y qué habíamos dicho que son los ligamentos? Van a ser la unión, no unión de hueso a hueso, sino el refuerzo de las articulaciones. El refuerzo de las articulaciones. Entonces, a nivel de los ligamentos es que se da el esguince. No hay que confundirlo con los desgarros. ¿Por qué? Porque los desgarros son una lesión del tejido muscular. O sea, en los desgarros lo que ha pasado es que lo que se ha lesionado es tu músculo, pero en el esguince no. En el esguince se ha lesionado el ligamento. Entonces, a veces confundimos o a todo le decimos desgarro o a todo le decimos esguince. Entonces, ahí hay que trazar la diferencia que un desgarro tiene que ver con compromiso muscular, pero un esguince tiene que ver con un compromiso de ligamentos. ¿Qué puede causar un esguince? Un movimiento brusco, una excesiva apertura o cierre, ¿no?, del pie, por ejemplo, que es el que normalmente más se esguinza, el tobillo, y un movimiento antinatural. ¿A qué nos referimos con un movimiento antinatural? Por ejemplo, cuando ustedes están caminando tranquilamente, ¿no?, hacia, no sé, su casa, de la universidad, no sé, y de pronto su tobillo, no sé, se buguea y se dobla, ¿no? Se dobla.
Entonces, ese sería un movimiento antinatural. Ahora, dependiendo de cuánto se doble, puede ocasionar un esguince. Y por movimientos violentos como caídas o golpes también pueden ocasionar esguinces. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas van a ver que se van a repetir bastante. Dolor localizado, inflamación, vamos a ver una pequeña o grande hinchazón dependiendo del grado. Impotencia funcional, cuando nos referimos a impotencia funcional es que no se va a poder mover, no se puede mover, movilizar, movilizar. A eso nos referimos con impotencia funcional. Equimosis, que vamos a verlo la próxima semana cuando hagamos hemorragias, pero básicamente es algo así como un hematoma. Y parálisis temporal, pues, ¿no? El paciente no va a poder moverse porque el dolor va a impedir que el paciente se pueda movilizar. Entonces, a eso nos referimos con parálisis temporal. ¿Hasta ahí todo ha quedado claro, chicos? ¿O quieren que repita algo? Y no, ya. Entonces, si todo ha quedado claro, vamos a continuar. Los esguinces van a tener una clasificación de grado 1, grado 2 y grado 3, ¿ya? Dependiendo de hasta qué punto es que se ha estirado los ligamentos. En el grado 1, acuérdense de esto, el grado 1 es el único que tiene dos nombres. Se le dice grado 1 o entorsis. Luego tenemos el grado 2 y grado 3. ¿A qué nos referimos con grado 1 o entorsis? Va a ser una distensión parcial. Una distensión quiere decir un estiramiento. No va a haber rotura, no va a haber arrancamiento tampoco, no se va a ver afectado el hueso. Y vamos a notar que va a estar hinchado, ¿no? La articulación se va a notar un poco hinchada. Sí va a haber dolor, pero este dolor va a ser variable. Y los movimientos se pueden dar de forma normal. O sea, el paciente igual va a poder seguir caminando si es que tiene un esguince grado 1. ¿Qué pasa con el esguince grado 2? Miren, este es un esguince grado 1. Grado 1. Aquí ha habido como una distensión, un estiramiento del ligamento, pero noten que no hay pues una ruptura, ¿no? En cambio, en el grado 2 sí va a haber ruptura. Va a haber una ruptura parcial. O sea, este es tu ligamento y se va a romper hasta la mitad, por ejemplo. Eso sería una ruptura parcial. Eh, También puede ser por una ruptura total de ligamentos, donde ya llega más allá, ¿no? Donde está así, por ejemplo, acá en este caso. Y aquí, como ya ha habido una ruptura, entonces va a haber un dolor mayor. O sea, acá, por ejemplo, con la entorsis, puede que sí cojes, pero no vas a sentir tanto dolor cuando camines. Si es que ha sido, por ejemplo, en el tobillo, ¿no? Pero si es grado 2, ya como ha habido una ruptura, es mucho más serio, mucho más complicado. Entonces ahí vas a cojear, sí, pero además no vas a poder moverte mucho porque te va a doler y el dolor es lo que hace que tengas impotencia funcional, ¿no? Los movimientos van a ser anormalmente amplios y sí se puede recuperar totalmente, pero el tiempo de tratamiento va a ser mayor. Sobre todo, el tiempo de tratamiento aumenta cuando la ruptura no es parcial, sino es total. Obviamente, para que te recuperes de el daño de ligamentos total, va a ser más lento, más difícil, ¿no? Entonces, acuérdense que la recuperación va a ser más tardada. Ahora, ¿qué pasa con el grado 3? En el grado 3, obviamente ya ha habido una ruptura total del ligamento, pero además también un arrancamiento óseo, o sea, se ha separado del hueso. Aquí sí va a necesitar tratamiento quirúrgico y va a dejar secuelas, pues, ¿no? Cuando ya eh, eh, entonces el tiempo de recuperación va a ser mayor
Y dos, es que va a dejar secuelas, ¿no? Va a dejar secuelas. Como aquí ha habido un arrancamiento óseo, el dolor va a ser persistente y obviamente va a ser mayor que en el grado 1 y grado 2. El dolor va a ir aumentando dependiendo del grado, ¿no? Y vamos a notar una rigidez e inestabilidad. Además, como ya está roto, está separado del hueso, la articulación va a quedar frágil, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los ligamentos lo que hacen es unir, o bueno, no unir, perdón, reforzar la articulación. Entonces, si ya se rompió este ligamento, obviamente la articulación va a quedar sin su barrera protectora, por decirlo así, ¿ya? Sin su barrera protectora, y la articulación va a quedar más frágil, obviamente. ¿Qué se debe hacer en caso de, en estos casos, ¿no? Como primeros auxilios? Inmovilización. Ya sabemos que siempre hay que inmovilizar para no causar mayor daño. Reposo absoluto, y este reposo va a depender de qué grado de esguince estamos teniendo también, ¿no? Para el reposo absoluto, el tiempo va a depender del grado de esguince. Elevar la zona afectada, porque elevar la zona afectada va a hacer que esta inflamación, que la inflamación que se dé disminuya. Y compresas de agua fría para la inflamación, sobre todo, ¿no? Para la inflamación. Para la inflamación. Listo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Se está entendiendo? Ahora vamos a ver el punto. Ya, gracias. Ya, ahora, terminando esguinces, vamos a pasar a luxaciones. Entonces, acuérdense que esguinces tiene que ver con ligamentos. Ahora, en cuanto a luxaciones, ¿a qué se refiere con luxaciones, Thais? En luxaciones nos vamos a referir a la separación de dos partes de una articulación, ¿no? Las luxaciones están directamente relacionadas con las articulaciones. Con las articulaciones. Las articulaciones. Aquí, por ejemplo, el húmero, la cabeza del húmero, se ha salido, ¿no? Se ha salido. Y eso es lo que significa, pues, una luxación. No sé si les pregunten, pero hay luxaciones a nivel, bueno, ya sabemos, ¿no? Articulación, tenemos la del hombro, tenemos la de la cadera. ¿Cuál es más frecuente que se dé entre el hombro y la cadera? La del hombro. La articulación del hombro está menos protegida en comparación con la cadera y es por eso que el hombro se luxa más que la cadera. Estas luxaciones, ¿a qué van a afectar? Como va a afectar a toda la articulación, entonces afecta a los ligamentos y a la cápsula de la articulación. ¿Y quiénes están incluidos en la cápsula de la articulación? Los músculos, ¿no? Los músculos que pasan por ahí, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos. eh, a ver, ¿qué más? Puede ser los tendones también, los tendones que forman parte de esa articulación. Entonces, esa es la cápsula de la articulación, ¿no? Los músculos, vasos sanguíneos y los tendones. Al salirse el hueso, entonces ya está afectando a toda esta cápsula de la articulación, incluyendo pues a los ligamentos también, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Como ya les había dicho, los síntomas se van a aparecer mucho, ¿no? Al igual que en los esguinces, vamos a notar que hay dolor, aunque en estos casos el dolor es más agudo, ¿no? Vamos a notar que hay impotencia funcional porque el paciente, como el hueso ha salido de su lugar, no va a poder movilizarlo. Entonces va a haber una impotencia funcional, va a haber una inflamación, vamos a notar hinchazón, vamos a notar hematomas, deformidad claramente, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que dónde está luxado? Porque, por ejemplo, a nivel del hombro,
el paciente se para en esta posición y vas a notar que un hombro está más caído o está, sí, es lo más común, que el hombro esté más caído. Eso es lo que te indicaría que el paciente pues tiene una luxación, además del dolor y todo ello. Y también puede tener hemartrosis. ¿Y qué es la hemartrosis? Es un sangrado, ¿no? Es una hemorragia o sangrado a nivel de la articulación. A nivel de la articulación. Los primeros auxilios. ¿Qué se debe hacer en estos casos, en caso de luxaciones? Primero, no colocar el hueso en su lugar. O sea, no es como que yo vengo y me luxo el hombro en mi casa y mi hermana, que también estudia medicina, eh, agarra mi húmero y me lo coloca. No, no hay que colocar el hueso en su lugar porque estamos simplemente en medida de primeros auxilios. Eso ya será cuando llegue pues al hospital y le saquen placas, etcétera, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es la inmovilización porque el hueso está salido. Entonces lo que va a causar es, uno, dolor y dos, es que puede causar daños a otras partes, ¿no? Y también, obvio, se debe hacer el traslado a un centro de salud, al centro de salud más cercano para que se le dé el tratamiento intrahospitalario que necesita el paciente luxado. ¿Cuáles son las articulaciones más comprometidas? El hombro. El hombro es entre el hombro y la cadera, el hombro es el que va a sufrir más o se va a ver más comprometido. El tobillo también se va a ver comprometido y esto es importante que se lo aprendan porque yo lo vi en un examen. Que el 95% de los casos va a ser una luxación en la parte anterior del tobillo y el 5% de los casos una luxación a nivel posterior de la articulación. También otros casos comunes son la rodilla y la cadera, pero más común el hombro que la cadera, ya saben, por si les pregunto. ¿Ha quedado hasta ahí claro, chicos? Todo bien. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar. Y por último vamos a ver las fracturas. En realidad este tema es bastante corto, pero sí tienen que aprenderse definiciones para que puedan dar su examen, ¿no? En cuanto a fracturas, estas están comprometidas. ¿A quién comprometen las fracturas? A los huesos, ¿no? A los huesos directamente. Va a ser que, las fracturas van a ser una discontinuidad de la sustancia ósea o cartilaginosa. Acuérdense, huesos. Pero esta definición es importante que la lean con detenimiento porque a veces en el examen vienen cosas iguales a lo que coloca el doctor en el PPT. Entonces, léanla y más o menos para que se acuerden del examen. Pero ya saben, fracturas, huesos. La clasificación de las fracturas se va a dar por su etiología, por su exposición, por la ubicación del hueso y por su causa. A ver, vamos a ver cada una de estas, ¿no? Acá les he hecho un cuadro para que lo puedan entender mejor. Por su etiología pueden ser traumáticas, patológicas, por fatiga de marchas y obstétricas. Traumáticas, por ejemplo, un golpe, por ejemplo, una caída, eso sería una fractura traumática. Por fatiga de marchas, no sé si han visto o se han escuchado, pero hay personas que hacen deporte o simplemente personas que caminan mucho, corren, etcétera, y que justamente por la fatiga de, no sé, correr demasiado o caminar demasiado, se sobreesfuerzan y eso hace que sufran una fractura. Patológicas, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿no? Y obstétricas, no sé si han escuchado, pero a veces en el momento del parto, el bebé no puede salir, no puede salir. Y entonces, para las
obstetras que atienden los partos, ¿qué es lo que hacen? Le ocasionan una fractura de clavícula al bebé para que pueda salir. Pero la clavícula es un hueso no muy importante, entonces mucho problema no causa. Entonces, esas serían las fracturas obstétricas. Ahora, por su exposición, las fracturas pueden ser cerradas o abiertas, ¿no? Cerradas quiere decir que pues no tiene comunicación con el exterior y abiertas que tienen una comunicación con el exterior por medio de una herida. ¿Cuáles son más peligrosas? Las abiertas normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque las abiertas, como tienen comunicación con el exterior, eso hace que puedan entrar bacterias, puedan entrar microorganismos que hacen o provocan algún tipo de infección, ¿no? Esa es la complicación de tener heridas abiertas y en este caso, pues fracturas abiertas. Por la ubicación del hueso puede ser epifisiaria, diafisiaria, metafisiaria, que, a ver, vamos a tener aquí un huesito. Y esta es la diáfisis, básicamente, ¿no? Diáfisis, por acá está la metáfisis, y por acá está las epífisis. Entonces, dependiendo de dónde se da la fractura del hueso, es que las dividimos así, pues, ¿no? Esperen, no, lo he dibujado mal. ¿Cómo lo dibujo para que...? En la epífisis, diáfisis y metáfisis me refiero como a las capitas del hueso. Pero mejor con el texto porque en el dibujo no lo voy a poder dibujar bien. Pero básicamente las fracturas epifisiarias ocurren en el tejido esponjoso, en los extremos de los huesos, ¿no? Aquí. En los extremos de los huesos es donde hay más tejido esponjoso y son siempre de localización intraarticular, nos dicen, ¿no? Las fracturas diafisiarias van a ocurrir en la diáfisis, que la diáfisis está por acá, y son lugares con poca irrigación sanguínea. Y la metáfisis, que ocurre en la metáfisis, que es donde hay más irrigación. Tienen que aprenderse que en la metáfisis hay más irrigación, que en la diáfisis hay poca irrigación y que en la epífisis se da en el tejido esponjoso. Eso es lo más importante de esta parte. Ahora, según su causa, lo vamos a dividir en 4. Por trauma directo, por trauma indirecto, por aplastamiento y por fatiga o simplemente espontánea. Por trauma directo es que el trauma o la lesión ha sido directamente donde se ha ocasionado la fractura. Por trauma indirecto es cuando la fractura se da en cierto lugar, pero también se ve afectada esta zona de acá. O sea, no es en el mismo lugar, pero se ha visto afectado. Ese es el trauma indirecto. Por aplastamiento se ven caídas, por ejemplo, o también se puede ver cuando algún objeto muy pesado cae encima de normalmente o frecuentemente son las manos las que sufren este tipo de fracturas. Por ejemplo, las personas que trabajan en carpintería y todo eso son las que sufren más que todas estas fracturas eh, por aplastamiento. Y por último, por fatiga o espontáneas, que son las fracturas por fatiga de marcha que les estaba explicando, ¿no? Que no ocurren porque ha habido algún tipo de trauma o algún tipo de lesión, simplemente ocurrieron y ya. Sorry. Ya. Antes de seguir, vamos a ver estas imágenes de aquí para diferenciar cada tipo de fracturas. Además, voy a colocar por acá unas 2 extra, que va a ser la fractura parcial y fractura total. Fractura
parcial y fractura total. Ya. En la fractura parcial, obviamente, ¿qué se ha visto afectada? Cierta parte del hueso, ¿no? No ha llegado a quebrarse por completo, por decirlo así. En cambio, en la fractura total sí ha habido una ruptura del hueso completa, se ha separado completamente una parte de la otra. También tenemos a las fracturas simples, con minuta y abiertas. Las fracturas simples es cuando ocurre una cisura, por así decirlo, en el hueso. Una fractura con minuta, si se pueden dar cuenta, no sé si lo notan, pero quedan pedacitos de hueso, ¿no? Por eso se dice con minuta, porque quedan pedacitos de hueso. Se rompe en pedacitos. Y la fractura abierta es cuando el hueso roto, como ya saben que las fracturas obviamente no se dan de forma lineal, de forma uniforme, entonces cierta parte del hueso ha quedado como con una punta, por ejemplo, puede pasar, y entonces rompe la piel, y eso hace que se genere una herida abierta, pues, ¿no? Esa sería básicamente la fractura abierta, con minuta y la simple. Ahora, en niños vamos a notar tres principales fracturas, y esto sí o sí tienen que aprenderse, porque de niños sí les van a preguntar. Tenemos en tallo verde, en botón torus y la deformación plástica. ¿Qué es en tallo verde, Thais? Es esta de acá. Miren, esta de acá. Lo voy a poner. En tallo verde quiere decir que va a quedar como arqueado el hueso. Hueso arqueado. O sea, se rompe, pero de forma arqueada. ¿Ya? Se rompe de forma arqueada. Y es importante saber que esta fractura en tallo verde sucede porque el hueso es muy plástico. Muy plástico. ¿Veis? ¿Eso es por algún tipo de patología? No. En todos los niños los huesos son más elásticos, más plásticos, entonces tienden a tener este tipo de fracturas. No es por ninguna patología. En botonotorus quiere decir, en botonotorus quiere decir que el hueso se ha dañado, ¿no? Ha sufrido daño en la parte de la corteza, en la corteza del hueso. ¿No? Vemos, por ejemplo, acá que aquí ha habido la lesión, ¿no? En esta imagen. Y la deformación plástica de los huesos es cuando el hueso, después de curarse, queda curvo, ¿no? El hueso queda curvo. Miren esta imagen, por ejemplo. Ha quedado curveado, ¿no? Curveado. Cuando en realidad el hueso debería ser, pues, lineal. Entonces, esos serían los tres casos de fracturas que suceden normalmente en niños. Como ya les digo, se dan generalmente porque los huesos de los niños son más plásticos, más elásticos, no por una patología. ¿Ya? ¿Qué se hace en caso de fracturas? Primero, no mover al paciente. Ya habíamos visto que nunca vamos a mover al paciente, siempre inmovilizarlo, siempre moverlo en bloque, etcétera, para asegurarnos sobre todo de no causarle daño. Vamos a descubrir el sitio de la fractura, ¿ya? Identificar cuál ha sido el sitio de fractura. Prevenir el shock. Puede ser, no sé, por una fractura abierta, puede ocasionar, por ejemplo, un shock hemorrágico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fracturas de cadera, que sí ocasionan un shock hemorrágico. Pero también puede ser neurológico, porque los shocks neurológicos se causan por el dolor. Entonces para eso hay que prevenir el shock. Hay que tratar tanto si es hemorrágico, hay que tratar la hemorragia, pero también pues el dolor, ¿no? Y trasladar rápido al hospital. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones que puede sufrir mi paciente con algún tipo de fractura?
Retardo de consolidación, ¿no? El hueso puede tardar en unirse o en tener una nueva osificación. Ausencia de consolidación, puede haber una pseudoartrosis, ¿no? Puede que parezca como si ya se hubiera consolidado, pero en realidad el hueso no se ha osificado. Una rigidez articular, eso hace que no pueda realizar los movimientos que antes realizaba. Puede ocasionar la atrofia de Sudeck, que es justamente la de esta imagen. Miren la diferencia. Vemos que está morado, ¿no? Como si fuera un hematoma gigante, hinchado, ¿no? La necrosis avascular, ¿no? Muerte de tejido. Miositis osificante, que es cuando el músculo se inflama y empieza a osificarse. La consolidación viciosa, que no se da una consolidación adecuada. E infecciones que sobre todo se dan en fracturas abiertas. En fracturas abiertas. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Quieren que repita algo? Ya, entonces vamos a continuar. ¿Cómo es el tratamiento? Ya, Yanela. La atrofia de Sudeck es la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Vamos a ver que el pie se ha formado un hematoma, se ha visto que está inflamado, va a estar hinchado y puede que no regrese a la normalidad del pie, ¿no? Porque miren la diferencia entre estos dos pies. Este pie es el que ha sufrido la atrofia de Sudeck y eso hace pues que se vea así inflamado también, ¿no? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento básicamente se va a tratar de un ABCD, ¿ya? De analgésicos, hay que darle analgésicos. ¿Por qué? Porque las fracturas causan mucho dolor. Y si no se trata el dolor, va a llegar el paciente a tener un shock neurológico. Entonces, los analgésicos son importantes para disminuir el dolor. La inmovilización. La inmovilización puede ser de 3 tipos: blanda, rígida o de tracción. La inmovilización blanda va a ser con férulas inflables o de cartón, que no tengo imágenes, pero son, o sea, literalmente son como como un flotador, por así decirlo, como un flotador. Esas son las férulas inflables, tienen esa forma. Luego tenemos la inmovilización rígida, que se hace con férulas de madera o con yeso, ¿no? El yeso ya luego se queda ahí para que se dé ¿no? También se le coloca yeso. Y luego tenemos la inmovilización por tracción, que puede ser blanda o esquelética. Pero la que les van a preguntar probablemente sea la inmovilización blanda y rígida, en donde pueden preguntar qué es lo que se usa para cada una de las inmovilizaciones. En cuanto a la reducción, esta sí es importante. Puede ser reducción incruenta o reducción cruenta. ¿Cómo es la reducción incruenta?
La reducción incruenta se realiza mediante una tracción y contracción. Se puede efectuar de 1 a 2 intentos de reducción cruenta y si falla se hace una cirugía, pues, ¿no? Una reducción quirúrgica. O sea, que, pues, a ver, aquí que les pueden preguntar, ¿cuántas veces se debe o se puede hacer una reducción incruenta antes de una cirugía? De 1 a 2 intentos. ¿Qué pasa si la reducción incruenta falla? Se hace una reducción quirúrgica o una reducción cruenta. La reducción cruenta se hace por medio de un tratamiento quirúrgico. Y obvio, ya sabemos que antes de un tratamiento quirúrgico, si estamos viendo huesos, lo que se va a hacer es una radiografía, ¿no? Unos rayos X. Ahora, la fijación también les pueden preguntar. Les pueden preguntar la fijación interna o externa. ¿Cómo es la fijación externa? La fijación externa básicamente se estabilizan con aparatos o implantes alejados del foco de fractura, como las férulas, la tracción, etcétera, ¿no? Pero la fijación interna es la que se da con en la cirugía. ¿Por qué? Porque se va a hacer implantes metálicos adorsados al hueso, ¿no? Por ejemplo, placas, clavos, tornillos. Entonces, esa es la fijación, ¿no? La fijación externa que se hace desde afuera, con férulas, con un yeso, etc. Pero, ¿qué pasa si ya es mucho más grave la fractura o simplemente no ha curado, etcétera? Entonces, se le hace una fijación interna. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Todo claro, chicos? Entonces voy a asumir que sí está todo claro y vamos a pasar al siguiente PPT. ¿Qué es lo que vamos a hacer en fracturas abiertas? En las fracturas abiertas vamos a tener dos cosas, qué hacer y qué no hacer. ¿Qué vamos a hacer? Como es una fractura abierta y hay una herida abierta, entonces va a haber sangrado, ¿no? Va a haber una hemorragia. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de controlar esa hemorragia. ¿Y cómo se controlan las hemorragias? Ya habíamos visto en atención prehospitalaria, en desastres, que lo que se hace pues es colocar gasas, ¿no? Las gasas no se sacan igual, solo se coloca una, se coloca la otra, se coloca la otra y así. Y vamos a tapar, ¿no? E inmovilizar igual. Vamos a cortar las vestimentas para limpiar la herida, porque si no, como es fractura abierta, entonces lo que va a pasar si es que no se limpia es que se va a infectar. Y vamos a lavar con agua limpia o en todo caso con cloruro para desinfectar y cubrirlo al final, ¿no? Y obviamente hay que trasladar al paciente de inmediato hacia un centro hospitalario. ¿Qué no vamos a hacer? Acomodar el hueso. Si está salido, no se puede agarrar el hueso, o sea, eso es inaceptable, que agarres el hueso y lo metas otra vez, ¿no? Porque lo que va a causar es que va a causar más hemorragia, vas a dañar más vasos y vas a causar que el paciente sangre más y probablemente le dé un shock hemorrágico. Tampoco vamos a efectuar un vendaje apretado porque eso corta la circulación. Y no aplicar pomadas cicatrizantes porque no está cicatrizando, o sea, el hueso salido. No se puede aplicar cremas ni nada. ¿Cómo se da la inmovilización? También tenemos este cuadro de qué hacer y qué no hacer. En la inmovilización, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar elementos que puedan reemplazar a las férulas y que sirvan para inmovilizar el miembro fracturado, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cartones o pueden ser tablas, dependiendo pues de dónde estemos, ¿no? Y cuáles sean nuestros materiales.
En caso de no disponer, fijar los miembros superiores del tórax y los inferiores al miembro opuesto. Si es que estamos en un lugar, porque estamos hablando de una inmovilización prehospitalaria, obviamente, ¿no? De atenciones, de una atención prehospitalaria, primeros auxilios. Entonces, probablemente no tengamos todos los elementos que requerimos, no vamos a tener no vamos a tener férulas, no vamos a tener, por ejemplo, una camilla, ¿no? De repente. Entonces, ¿qué se debe hacer? Fijamos los brazos, ¿no? Los miembros superiores al tórax y los sujetamos. Y los miembros inferiores entre ellos, ¿no? Y también los sujetamos. Inmovilizar la zona de fractura con la férula, abarcando una articulación por arriba y una articulación por abajo de la lesión. Es decir, que si yo me fracturo la parte del antebrazo, entonces también se tiene que fijar la muñeca y el codo. Mantener el miembro lesionado en la posición que quedó después del accidente. ¿Y qué no debemos hacer? No debemos mover al paciente, ¿no? Ya habíamos dicho que no vamos a mover al paciente sin antes pues haber colocado las férulas o las tablillas para que el hueso no se mueva y cause más daño. No efectuar maniobras bruscas porque lo que va a hacer es dañar mucho más. No vendar o atar con fuerza, ya había mencionado que vendar con mucha fuerza, vendar muy fuerte o muy apretado, eso hace que la circulación se corte y lo que vas a generar es necrosis, ¿no? No intentar enderezar, porque si intentas enderezar el hueso, imagínate el daño que le vas a causar al paciente, vas a cortar, puedes lesionar vasos sanguíneos o incluso lesionar nervios y ahí sí sería mucho más complicado. No aplicar nada caliente y no hacer masajes, ¿no? Eso creo que es un poquito obvio. Ya. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ay, perdón. Ya. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a continuar. Pueden escribir en el chat igual si tienen alguna duda. Yo lo tengo abierto, así que normal. Una férula. ¿Cuándo vamos a usar una férula? ¿O cómo vamos a usar una férula? Primero vamos a comprobar pulsos, ¿no? Frecuencia cardíaca, temperatura y la sensibilidad del paciente. Las fracturas abiertas se deben cubrir con apósitos estériles porque ya habíamos dicho que las fracturas abiertas, como tienen comunicación con el medio exterior, lo que probablemente suceda es que haya una infección. Entonces es por eso que debemos cubrirlo. En miembros superiores es necesaria la aplicación de cabestrillos para elevar el miembro fracturado. Y el miembro inferior simplemente hacer que las piernas vayan hacia arriba porque esto hace que la inflamación disminuya. Si la férula se coloca en los miembros inferiores, hay que mantener el miembro inferior elevado, ya sea con mantas o con sábanas, etcétera, ¿no? Básicamente la férula va a darse, o bueno, esto no me van a preguntar, pero como ven en las imágenes son con unas tablitas y pues con una tela o algo que se tenga en el momento y luego vamos a ir sujetando para inmovilizar y así, por ejemplo, el brazo queda en esta posición y ya no se va a mover para acá, para acá, para acá y el hueso ya no va a causar más daño, ¿no? Porque un hueso roto es como una astilla. Entonces, como queda astillado, entonces empieza a corta vasos, corta nervios. Entonces, si lo movemos más, va a hacer que el daño hacia estos vasos, hasta los nervios, sea mayor. Entonces, por eso que es tan importante la inmovilización. Ahora, ¿qué vamos a hacer en caso de la columna cervical? Ya lo vamos a ver en el tema de la semana 11.
que la columna cervical es la parte de la columna que más se fractura o más tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, puede sufrir más de luxaciones, puede sufrir más de fracturas. Y como es tan peligrosa, porque puede causar diferentes tipos de problemas, hay que hacer una adecuada inmovilización. Es una adecuada inmovilización. ¿Cuáles son los inconvenientes que podrían ocurrir con la columna cervical? Que la movilización sea inadecuada. Eso traería que tengas lesiones a nivel espinal y llevaría a que el paciente llegue hasta la parálisis, pues, ¿no? Una talla grande o pequeña del collarín, porque eso va a causar una hiperextensión si es que es grande o una hiperflexión si es que es corto. Si es muy corto, entonces el cuello no va a quedar fijo. Si es muy largo, lo que va a hacer es estirar el cuello. Y eso va a hacer que pueda ocurrir algún tipo de luxación a nivel de la cervical. ¿Qué hacer y qué no hacer en esos casos? ¿Qué hacer? Buscar una camilla, ¿no? Para que se pueda dar el traslado adecuado. Movilizar al lesionado entre varias personas. Ya habíamos visto en desastres, habíamos visto en prehospitalaria, cuando hemos hablado de un montón de la cervical, el paciente se debe movilizar de 6 mínimo, ¿no? Entonces, si lo movilizas entre 1, entonces no vas a poder, el paciente se puede caer o el paciente puede moverse y entonces le causarías una, no sé, parálisis, por ejemplo. Tomarlo simultáneamente del dorso, cintura, muslo, piernas y cabeza. ¿Por qué? Porque el paciente que sufre este tipo de lesiones se tiene que mover en bloque y trasladar de forma urgente al hospital o al centro de salud más cercano. ¿Qué no hacer? Maniobras de flexión y extensión, ¿no? Porque si haces eso, entonces estamos viendo que está comprometida la columna. Entonces, si hacemos una maniobra de flexión y extensión, entonces vamos a causar mayor daño. ¿Qué tampoco vamos a hacer? Usar una camilla de lona. ¿Por qué? Porque la camilla de lona es suave. Entonces, para las personas que han sufrido algún tipo de lesiones a columna cervical, por ejemplo, se necesita algo rígido, algo duro, porque si no, el paciente se puede mover a un costado, se puede mover al otro costado, y en ese movimiento pues, puede causar mayor lesión, ¿no? Mayor lesión. Por último, vamos a ver los vendajes y las inmovilizaciones. Aquí tenemos diferentes tipos de vendaje que seguramente ya lo han hecho en su clase de práctica, ¿no? En la mano, hay vendajes en 8, hay vendajes en espiga, etc. Y la inmovilización, que también se da de diferentes formas, pues, ¿no? Que esto en teoría no les van a preguntar mucho, que es más que todo en la práctica, que seguramente, como estamos un poquito atrasados, esta parte ya lo han hecho en su clase de práctica. Aquí tenemos más inmovilizaciones, vemos por ejemplo de la muñeca, de los dedos incluso, ¿no? Porque se puede tener luxaciones o fracturas de los dedos. De la pierna, ¿no? Lo que les decía, como si es en los miembros superiores, lo que se hace es colocar los brazos pegados al tórax, pero si es en la pierna, se fijan entre ambas, ¿no? Con el miembro inferior opuesto. Y ya, estaría toda la teoría aquí. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Hola Carla, sí, dame un segundo. Ya. Ya, en cuanto a la talla grande o pequeña del collarín, lo que les decía es que el collarín debe ser de una talla adecuada. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a causar es que el paciente pues sufra una hiperextensión o una hiperflexión, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si el collarín es pequeño, entonces no me llega a cubrir todo el cuello, por ejemplo. Entonces voy a sufrir
que mi cuello va a moverse porque no está inmovilizado completamente y eso causaría pues que el daño sea mayor. Ahora, ¿qué pasa si el collarín es muy grande? El collarín me queda grande. Lo que va a ocurrir es una hiperextensión, es decir, que el cuello se va a estirar y lo que va a causar es probablemente una luxación a nivel cervical. Eso sería en cuanto al collarín. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, chicos, no se vayan. Voy a hacer antes de terminar las clases, siempre hacemos un quizzes para que más o menos refuercen sus conocimientos y al final resolvemos el cuestionario
Ya estaría. Ya. Entonces, vamos a ver lo del pretest. ¿Qué tipo de fractura es común en los niños debido a la flexibilidad de sus huesos? Habíamos hablado de las fracturas en tallo verde, ¿no? Que hacen que las fracturas con minuta, vamos a empezar por cada una de las alternativas. Las fracturas en minuta, con minuta, suceden en adultos, en niños, y no es por la flexibilidad, sino es porque el hueso, las fracturas ha hecho que queden como pedacitos de hueso. No ha sido una fractura así, sino ha sido así, que quedan pedacitos de hueso. Esa es una fractura con minuta. Y no sucede solo en niños, sino también en adultos. La fractura con tallo verde, que ya le habíamos visto, la fractura espiral, que no hemos visto, y la fractura abierta, que básicamente hace que el hueso pues se salga, ¿no? Se salga de, o provoque una herida abierta que tenga conexión o que tenga comunicación con el medio exterior. ¿Qué grado de esguince implica un desgarro completo de los ligamentos? Acá se ha ido hasta el grado 4. ¿Por qué? Porque grado 2 y grado 3 se considera aquí como grado 2 a la ruptura parcial o rotura parcial. Al grado 3 como una rotura o ruptura total. Y y en el grado 4 ya conlleva todo, pues, ¿no? Todo mucho más grave. Entonces, para que no se confundan, lo coloco así. Pero el doctor en su PPT solo considera que hay 3 tipos de esguince. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo principal de la risa? Que es el reposo, hielo, compresión y elevación en el tratamiento de lesiones como esguinces y fracturas. Lo principal pues es reducir el dolor, ¿no? Con el hielo se reduce el dolor y la inflamación, se elevan, ¿no? Por ejemplo, las piernas o en caso si ha sucedido en los brazos, se eleva para que la inflamación disminuya y el reposo también ayuda para que, como no hay movimiento, entonces se recupere mucho más rápido. La siguiente, ¿cuál de las siguientes es una complicación común de las fracturas si no se trata adecuadamente? El crecimiento excesivo de hueso. ¿Qué pasa con las fracturas? Que entre las complicaciones, ¿no? Existe que el hueso a veces se rompió y como no se dio el tratamiento adecuado, entonces, por así decirlo, el hueso no se pegó adecuadamente. Y eso es lo que sería el crecimiento excesivo de hueso, ¿no? El hueso no queda igual a como estaba antes, ¿no? Si es que no se da un tratamiento adecuado. Y por último, después de reducir una luxación, ¿qué medida es crucial para la recuperación? La inmovilización y la fisioterapia, ¿no? Porque las luxaciones sí son más complicadas, ¿no? Porque ya habíamos visto que no se ven implicados solo los ligamentos, sino en las luxaciones se ve toda la articulación como tal. Se ve que ha sufrido daño el músculo, se ve que ha sufrido daño, se ha salido el hueso, nervios, etcétera, ¿no? Entonces todo ha sufrido daño porque se ha salido todo el hueso por completo y obvio necesita una rehabilitación. ¿Por qué no podemos decir inactividad total sin ningún movimiento? Porque al no haber ningún movimiento en la recuperación, o sea, si simplemente dejamos al paciente ahí, que esté sentado, le dices, no te puedes mover un año, ¿no? Por ejemplo, lo que va a pasar es que se va a atrofiar, ¿no? Y ya no va a regresar a la normalidad. Y lo que nosotros queremos es que el paciente regrese pues a su vida cotidiana, por decirlo así, ¿no? A realizar las actividades que realizaba antes de la lesión. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿ha quedado todo claro?